Bueno, muy buenas noches, queridas amadas del Señor, mujeres desafiantes que están el día de hoy acá viendo este video, para las que lo ven en diferido, y acá en esta reunión aquellas que queremos cambiar, que queremos ser esas mujeres agradables al corazón del Señor. ¿Y en qué lugar más especial y más específico podemos desarrollar ese carácter del Mesías que no sea en el matrimonio? Si el matrimonio, como lo hemos hablado alguna vez, es ese altar, el altar del sacrificio, el altar en el que morimos a nosotras mismas y queremos ser ese olor fragante que suba desde ese altar para que Él sonría al mirarnos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de estos 10 mandamientos para el matrimonio. Este estudio ya está en Ser Sansón No Basta, aplicado para los varones, pero así como nos escribieron varias mujeres, nos decían, bueno, y no hay este estudio para las mujeres, entonces trabajamos en este estudio para poderlo conducir y que sea edificante también a la vez para las mujeres, porque la palabra es clara. No hay nada, como lo decía Salomón, bajo el sol que el Señor no lo haya dicho, no lo haya expresado y no nos guía a través de eso. Entonces, justamente el modelo del padre que ha dado a sus hijos es como ese esposo y la esposa. Y hoy vamos a tratar acerca de cómo estos 10 mandamientos que el Señor le dio a sus hijos también son aplicados para el matrimonio. Así que vamos a empezar sin más con el mandamiento número 1. Y el mandamiento, cuando vamos a leer Éxodo 20, pues nos encontramos con el primer mandamiento que nos dice que Dios es primero, ¿no? Que no tendrás otros dios, que Dios es tu único Dios. ¿Y cómo lo puedo aplicar para mi matrimonio? Yeshua es la cabeza de la iglesia, mi esposo es la cabeza del hogar. Entonces mi esposo es primero. Ese es el primer mandamiento. Claramente, este mandamiento expresa que no antes de Dios, no antes que Dios, pero sí antes que los demás. Por tanto, mi esposo es primero que mis padres, es primero que mis hermanos, y esto nos podría sonar como que es falta de honra, pero no es falta de honra. Es que mis prioridades cambiaron al momento de casarme. Cuando dije sí en aquel altar, tomé como título de esposo a mi esposo y por tanto él está encima, o el título de esposo está por encima del título de hija. ¿Y esto de dónde sale? Pues esto lo dice las escrituras. Cuando Dios crea a Adán, Génesis 2, y específicamente vamos a hablar de los versículos 23 al 24, pero Dios había creado a Adán, pero Adán no había encontrado complacencia en toda la creación, ¿no? No había quien lo acompañara, no había para él ayuda idónea. Entonces Dios crea a la mujer, y esto es lo que exclama Adán. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y llamativamente, fíjense cómo dice que, por tanto, dejará a su padre y a su madre. Porque esto es un mandamiento de Dios y esto nos tiene que hacer reflexionar en qué tenemos que invertir. Tenemos que invertir en nuestra relación conyugal, en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque los hijos es un mandamiento de parte de Dios que un día tienen que irse, tienen que formar su propio hogar. Entonces, ¿quién es el que va a quedar? Va a quedar el esposo. Es por eso que el orden de las prioridades conforme a la palabra de Dios es primero el esposo, antes que los hijos y antes incluso que toda la familia. Debemos comprender que hay una sola persona con la cual podemos ser uno solo, y ese es con el esposo. Y eso, por tanto, le da el lugar de prioridad. No existe nadie en este mundo, carnalmente me refiero, con quien podamos ser una sola carne, solamente con el esposo. Entonces, entendemos que por las escrituras, mi esposo tiene que ser primero, porque soy una sola carne con él, y porque es un mandamiento de Dios que tendré que dejar padre y madre y unirse a su esposo. Pero ¿cómo lo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo puede ser mi esposo el primero?
Tiene que ser el primero a quien acuda cuando requiera algún consejo. Tiene que ser el primero en enterarse de las cosas que me suceden, no ser el cuarto, quinto en enterarse. O, por ejemplo, algo también bastante práctico, al momento en que servimos la comida, ¿quién es primero? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿A quién dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Entonces, esto como mujeres nos invita a reflexionar, porque sí hay muchos casos en la que la mujer, cuando se convierte en madre, a veces se olvida un poco de su esposo. Y ya todos son los hijos, ¿no? Pero qué bueno que viene la palabra del Señor a refrescar nuestras mentes y hacernos posicionar en el lugar correcto. Mi hijo y mi hija un día volarán de este nido. Que Dios les dé un buen esposo a mi hija, una buena esposa a mi hijo. Pero quien se va a quedar en ese nido solo va a ser el esposo, aquel hombre que Dios creó para nosotros. Por eso él tiene que ser primero. Y el segundo mandamiento, en la palabra del Señor, en Éxodo 20, nos habla de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no la honrarás, ni la adorarás. Y en el caso del matrimonio, ¿cómo lo podríamos equiparar? Ese es el mandamiento número 2, no comparar a mi esposo. Porque así como en relación a los ídolos, nos puede pasar en el matrimonio, que creas una forma de un hombre ídolo y empiezas a comparar a tu esposo con ello. Tal como en las naciones, se toma un muñeco para darle forma de lo que se cree, lo que creen que es Dios. Y tal vez estamos viendo mucha TV, mucho cine, actores, redes sociales, que creemos que ese es el ideal y comparamos a nuestro esposo con otro sin detenernos a entender que él es único. Con los dones que él le ha dado, Dios le ha dado a nuestro esposo, con las cualidades que Dios le ha dado, él es único y Dios lo creó especialmente para nosotros. Lo creó así porque Dios te dio lo que tú necesitabas. Y esto está en las Escrituras, en Romanos 8:28, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos estar seguras que lo que Dios nos dio es aquello que necesitábamos. Dios nos dio aquello que nos iba a ayudar a crecer, con la cual íbamos a poder trabajar y podríamos llegar a hacer ese sacrificio perfecto en el altar del cual hablábamos al inicio. O sea, nada se escapa del control del Señor. Y si amamos al Señor, sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestro caminar nos van a ayudar para bien. Por tanto, nunca comparemos a nuestro esposo con otro hombre. Si otro hubiera sido el idóneo para nosotras, Dios nos hubiera dado ese hombre. Pero podríamos decir, y yo sé que aquí hay mujeres también que aman al Señor, pero que su esposo no está en la misma sintonía. Podríamos decir, pero también, aunque estemos en la misma sintonía, mi esposo no es como yo y es difícil. Pero veamos qué dice al respecto las Escrituras. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eso está en Génesis 2:18. Pero cuando leemos idóneo, muchas veces hemos pensado que idóneo es igual. O sea, le haré a alguien igual para él. Y no es así. O sea, Dios no hizo una mujer igual para un hombre. Idóneo no es igual. Idóneo es esta palabra hebrea neged, del cual habíamos conversado también antes, que significa contraparte, parte opuesta. Es que el propósito del Señor es que nosotras pudiéramos ser ese equilibrio que Él necesita, esa fuerza contraria, como cuando tenemos una balanza y para que la balanza no se incline más hacia un lado, sino que haya equilibrio, lo que tenemos que hacer es colocarle un peso opuesto, ¿no? Entonces, para eso estamos llamadas nosotras, para hacer esa contraparte o parte opuesta. O también, por ejemplo, otro ejemplo es cuando vemos los árboles que tienen más raíces más profundas, son aquellos que han soportado más viento, y esos vientos son contrarios, o sea, van en una dirección contraria a la que por naturaleza está establecido el árbol. Entonces, qué importante es por qué el Señor creó ayuda idónea, o sea, ayuda de contraparte o parte opuesta.
nosotros podemos ser ese punto de equilibrio, podemos ser ese enfoque distinto o opuesto que pueda edificar a nuestro esposo o que pueda destruirlo. Habíamos hablado de dos mujeres cuyos nombres eran muy parecidos, pero que sus respuestas hacia una situación que vivieron con su esposo fueron tan distintas, como fue Séfora y como lo fue Zafira. Habíamos hablado en Hechos 5 que Zafira había consentido aquel pensamiento de su esposo. No pudo ser con sabiduría esa parte contraria que lo llevara a él a edificarlo y decirle, no, no, Ananías, estás haciendo mal. Y vemos al otro lado Séfora, que también fue la contraparte de Moisés. Cuando Dios se vio el encuentro de Moisés y su hijo no estaba circuncidado, y ella fue su parte complementaria, esa parte que le dio equilibrio a él y circuncidó a su hijo y le dijo, ahora me eres para mí esposo de sangre, quedamos más unidos. Entonces, una mujer sabia edifica y construye a su esposo como lo hizo Séfora y da ese enfoque distinto con amor, con palabras sabias, con palabras de misericordia, esa parte opuesta que nuestro esposo necesita, no con gritos, no con críticas, con altanería, no, sino con sabiduría y con amor. ¿Y de dónde sacamos que tiene que ser así? Bueno, si nos vamos un poquito más allá, tenemos la palabra ayuda. Nos tenemos ayuda idónea. Dijimos que idónea es neged, pero ayuda viene de una raíz hebrea que es azar y significa rodear, tal como cuando ustedes han visto que se casa una pareja y la esposa rodea con 7 vueltas a su esposo. Pues esta palabra ayuda significa rodear, proteger. Habla acerca de un aliado. Por tanto, podemos mostrar ese otro punto de vista con amor, no con críticas. No es lo mismo, y esto es sumamente importante, criticar a tu esposo que mostrarle otro punto de vista con sabiduría. No es lo mismo entrar y criticar. Tampoco es lo mismo acusar de vuelta. No es lo mismo acusar a tu esposo dándole un enfoque distinto, ¿no? O pretendiéndole dar un consejo. Entonces, no es ni crítica ni acusación. Es mostrar con amor otra perspectiva que pueda rodear y que sirva para proteger a tu esposo. Si es verdad que mi esposo puede no ser fácil, no creyente, pero no es creyente, pero está de acuerdo, consciente que yo esté a través de este caminar en la palabra del Señor. Pero veamos lo que dice el apóstol Pedro acerca de esta situación, cuando el esposo realmente consciente, pero, o sea, consciente en que la mujer o la esposa esté siguiendo las escrituras, no lo comparte, pero Pedro dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, ¿qué era la buena noticia? Ya lo sabemos, los mandamientos del Señor. Aquella noticia tan hermosa que fue entregada en el Sinaí. Aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Y tal vez acá cuando hablamos acerca de aceptar la autoridad como que nos resuena un poquito fuerte, pero amadas, existe un rol bíblico para la mujer. No es cuestión de machismo o feminismo. Es lo que dice la Escritura. Yo quiero hacer lo que el Señor demanda de mí. Es claramente Dios estableció una autoridad y claramente Dios le dio un rol al hombre y le dio un rol a la mujer. Y para este estudio más profundo del rol bíblico de la mujer, tenemos un estudio en el canal de YouTube de Desafiante por parte de nuestra querida Ela, que nos explica con todos los fundamentos bíblicos cuál es el rol de la mujer a través de las escrituras. También hemos hablado en nuestros tiempos de reunión cuáles son los límites. O sea, no me estoy refiriendo a un hombre que vive una doble vida o en su matrimonio o la mujer está recibiendo maltrato físico. Estas situaciones no se pueden tolerar directamente, lo hemos conversado. ¿Hasta dónde una mujer
puede compartir con un esposo incrédulo. Mientras él le consienta, ¿no? Que ella puede estudiar, claro que sí, ella con su vida recta puede ganar a su esposo, pero no estamos hablando de un esposo en donde vamos a admitir adulterio, porque seríamos entonces tan parecidas, aunque en una situación distinta, a Zafira, ¿no? Que consentir el pecado del esposo, o si está recibiendo una mujer agresión de cualquier tipo. Entonces, ahí ni se habla. A paz nos llamó el Señor, eso está claro. Y la vida es primero, la vida es primero ante todo. Pero es verdad que una mujer con su forma de vivir puede ganar a su esposo y tenemos testimonios en esta comunidad de mujeres que han ganado a sus esposos por mostrar su forma recta de vivir y sin palabras. Y finalmente, en este mandamiento número 2 de no comparar, no solamente es no comparar con algo malo, habíamos hablado de los ídolos de las naciones, ¿no? Que tiene que ver más con algo físico, más carnal, sino tampoco comparar con algo bueno. Por ejemplo, no podemos comparar con estos dos hombres que hemos hablado, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Mi esposo no es como el apóstol Pedro, no es como el apóstol Pablo. Ya sabemos que Dios le ha dado a nuestro esposo cualidades únicas y nuestro esposo es único. Y tenemos que ser pacientes. Hay que desarrollar mucha paciencia para poder entender los procesos de nuestro esposo, así como también nosotros vivimos nuestros procesos. Saber que Él es único y que Él también tiene su proceso. Y que sin duda Dios está trabajando en Él y que en algún momento será moldeado completamente a la medida de nuestro amado Salvador. Entonces, como mujeres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rodearlo, vamos a hacer ese escudero fiel, vamos a hacer su ayuda idónea, ese enfoque con sabiduría que puede guiarlo cada vez a agradar más al Señor. Mandamiento número 3. No pronunciar el nombre de Dios en vano y en este caso en el matrimonio, no portar su nombre indecorosamente. Mi actitud ante otros debe mostrar honra. Y yo decía al inicio, antes de empezar esto y tuvimos esta conversación, ¿no? Como un rompehielo, hablábamos de que había algunas mujeres que decían, por ejemplo, de Orani, otra chica de García, entonces cómo portaban el apellido de su esposo, ¿no? Y eso nos pasa cuando nos casamos, es como una transferencia del apellido. Hay muchos países en los cuales directamente la mujer ya muere su apellido paterno y toma el apellido del esposo como ley. Bueno, en países de Sudamérica creo que todavía eso no pasa, pero qué interesante saber que la mujer ya no es Esther, por ejemplo, Pazmiño, como es el caso de mi madre, sino que ahora es Esther de López, ¿no? Y así la conocen como Esther de López, porque ella porta el apellido de su esposo. Entonces, ¿cómo estamos portando ese apellido? Pero primeramente nos vamos a preguntar si es que estamos portando el apellido de nuestro esposo. Y cómo sería esto si es que estamos portando el apellido de nuestro esposo? ¿Acaso cuando salimos fuera de nuestro hogar, las personas con las cuales nos rodeamos saben que somos casadas? ¿Hablamos de nuestro esposo cotidianamente en nuestro trabajo? ¿Conocen a nuestro esposo? ¿Saben que somos mujeres casadas o no? ¿Estamos portando primeramente el apellido de nuestro esposo o no? En el trabajo, por ejemplo, lo mismo. Y si ya nos conocen como mujeres casadas, la pregunta sería, ¿cómo estoy portando su nombre? Porque lo que hago afecta directamente la honra de mi esposo. Entonces, ¿qué estoy hablando? Y aún más, ¿qué estoy hablando de mi esposo? ¿Alguna vez hablaste mal de tu esposo? Es una pregunta que nos vamos a hacer todas acá. ¿Alguna vez hablaste mal de tu esposo? Y yo conozco casos de familias y bastante cercanos en donde nadie quiere al esposo de algún familiar porque ya la esposa habló tantas veces mal de él que perdió su honor. El esposo perdió completamente su honor. Y qué importante es guardar el honor de tu esposo y no contar de aquí a allá los problemas que puedan tener. Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, primeramente intentemos resolver en buenos términos en la intimidad de nuestro hogar. Y si entre los dos no se logra dilucidar una solución o encontrar una solución,
Entonces busquemos ayuda, pero que esa ayuda sea un profesional, ¿por qué no?, en pareja, o una persona referente a la cual podamos acudir. Pero no contar a la familia y no deshonrar o portar mal el nombre de nuestro esposo, porque si no, eso va a traer problemas. Y recuerden esto, que una pareja cuando se reconcilia se olvida de lo que pasó, pero el padre de esa hija no se va a olvidar de lo que pasó, tampoco el hermano, tampoco la familia, los tíos, no, siempre van a recordar aquello que difamamos del nombre de nuestro esposo. Y bueno, y tal vez nos analizamos y decimos, no, yo la verdad que no estoy haciendo eso, no estoy deshonrando con mis palabras a mi esposo, yo callo y muero acá mismo en el hogar, todo queda, los trapos sucios se lavan en casa, como hay un refrán. Pero entonces habría otra pregunta más que podemos analizar, vamos a ir más profundo. ¿Lo estoy honrando con mis actos? ¿Cómo me comporto dentro y fuera del hogar? ¿Mis actos honran ese apellido que mi esposo me ha otorgado? Entonces no usemos palabras ni tampoco actitudes difamatorias, ni palabras ni actitudes, ni en público, y esto es importante, mucho menos delante de nuestros hijos. Faltar el respeto a nuestro esposo, mucho menos delante de nuestros hijos. Mostremos respeto a su nombre. Y porque puede pasar que después vemos que hay otras personas que le faltan el respeto a nuestro esposo. Entonces nos podríamos preguntar, ¿será que yo misma le estoy faltando el respeto a mi esposo y por eso los demás le faltan el respeto a mi esposo? ¿Será que yo no respeto a mi esposo en mi familia y por eso mi hermano o otro familiar trata de cualquier manera a mi esposo? Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay en nosotras como mujeres darle ese lugar de honra y de portar su nombre, pero hacerlo con mucho honor? Entonces, eso todo nos lleva a reflexionar si en mi familia actualmente, ¿cuál es el concepto que tienen de él? ¿Qué imagen yo he formado a través de los años de matrimonio? ¿Qué imagen de él he formado a través de los años de matrimonio en mi parentela, ¿no? En mis padres, en mis hermanos. ¿Qué imagen he formado de mi esposo? Y es una gran responsabilidad para nosotros eso, de guardar su honor. Mandamiento número 4 es un mandamiento que amamos todas, que es el Shabbat, ¿no? El parar y detenerse, según lo dice Éxodo 20, ese día que es apartado para el Señor. Pero así como el Señor nos demanda un día especial en el cual estamos mucho más conectados con Él, ese día que el Señor apartó para que nosotros nos sentáramos a estudiar su palabra, ¿por qué no también un espacio para aquel modelo que dejó Dios, que es el esposo y la esposa, para un Shabbat matrimonial o un tiempo de separación para la pareja? Y este sería como un tiempo entre semana, un espacio para compartir y crecer en nuestra relación matrimonial. Si bien orar juntos es muy importante, claro que sí, levantarnos, orar juntos, compartir un texto bíblico juntos, una reflexión juntos, un estudio en profundidad juntos, pero también se trata de separar un tiempo de esparcimiento, disfrutando de la compañía del esposo, hacer algún tipo de juegos, leer un buen libro sobre el matrimonio basado en las escrituras, ¿por qué no? Salir de lo monótono, cambiar, hacer algo que no sea aburrido, algo que nos pueda entre pareja podamos disfrutarlo, ¿no? Y preguntarnos al hacer esta cita especial, semanal, ¿cuál es el deseo del corazón del Señor? O sea, ¿será que está bien que podamos tener este espacio en pareja? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 9, del 7 al 8. ¿Será que puedo tener esa oportunidad de disfrutar? O porque a veces nos creamos como esa imagen de que no podemos disfrutar de las cosas del mundo, de que no podemos disfrutar del fruto del trabajo, de que no podemos disfrutar de nada. Y eso no es el corazón de Dios. Lo hemos venido viendo a partir de Deuteronomio 20, cómo el Señor cuida esos detalles del hombre y cómo el Señor se esmera en que nosotros podamos también disfrutar de los frutos. Cuando hablamos de aquellos hombres que no deben de ir a la guerra, ¿no? En Deuteronomio,
Qué hermoso saber que Dios cuida esos detalles y que a Dios se agrada de que nosotros disfrutemos de lo que Él nos da. Y así lo dijo Salomón, así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con corazón contento, porque Dios lo aprueba. Dios aprueba que lo hagamos con corazón contento. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el Shabbat matrimonial, en esa cita especial. Vamos a comer nuestros alimentos con alegría, que es fruto del trabajo que Dios nos ha dado. Vamos a beber ese vino con corazón contento, porque Dios lo aprueba. Y nos vamos a poner una ropa elegante y nos vamos a echar un poco de perfume y vamos a tener este tiempo especial con nuestro esposo, ¿no? Y en esta cita especial es importante que nos preguntemos qué es lo que nuestro esposo desea recibir de nosotros, porque las mujeres somos muy distintas a los hombres. Nosotras generalmente queremos más atención, más cariño, más amor, ser escuchadas. Esa es la muestra de amor que nos da el esposo. Pero ¿cuál es la muestra de amor que el esposo espera? ¿Qué es lo que espera el hombre? El hombre es distinto a la mujer. Y a veces estamos amando a nuestro esposo como nosotros queremos ser amadas. Y los hombres están amando a sus esposas como ellos quieren ser amados. Así que nunca se ponen de acuerdo porque cada quien ama como quiere ser amado. Y la realidad es que más bien deberíamos trabajar e intentar con todo nuestro corazón amar a la otra persona como esa persona quiere ser amada. Y los hombres, en el caso de los hombres, es diferente. No es con una flor, no es con un poema, no es así, sino con la intimidad del matrimonio. Entonces, que podamos recrear un espacio especial como mujeres, tomar la iniciativa de tener un tiempo especial con nuestro esposo y poderle hacer saber que también nosotros podemos amar de la forma en que él quiere ser amado. Mandamiento número 5, honrar a mis suegros. El mandamiento dice, honra a padre y madre, ¿no? Pero acá lo vamos a transportar a honrar a mis suegros, porque si somos una sola carne, como lo vimos, que así lo dijo el Señor en Génesis, dijo, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, por tanto, su padre es mi padre y su madre es mi madre. Entonces, esto trata de ser amable con sus familiares, ser amable con sus padres, con sus hermanos. Y podría ser que hay tal vez conflictos en el medio con la familia de nuestro esposo, o sea, puede haber diferentes situaciones, cada familia es un mundo y es entendible que puede haber muchas situaciones que tal vez puedan hacer que nuestro corazón se aleje un poco y no quiera tanto poder cumplir este mandamiento, que nos cueste un poco más, ¿no? Lo hacemos, queremos hacerlo porque el Señor así lo demanda, queremos agradar el corazón de Dios una y otra vez, vuelvo a decir lo mismo porque ese es el objetivo de nuestras vidas, ¿no? El propósito, fuimos creados para alabar al Señor, para dar gloria a su nombre y para agradar a Él. A Yeshua le hicieron una pregunta, que cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tal vez empecemos a verlos como el prójimo, como a nuestro prójimo, porque ¿quién es nuestro prójimo? El prójimo más cercano, obviamente nuestros hijos, sí, primero nuestro esposo, nuestro prójimo más cercano son nuestros hijos, pero también hay este prójimo que va un poquito más allá, que son nuestros suegros, nuestros cuñados, la familia de mi esposo, ellos son prójimo y son prójimo cercano. Y tal vez, a pesar de muchas heridas que puedan existir, que fueron provocadas durante los años de transitar, algún día al llamarle prójimo, llamarle como prójimo, pues podamos empezar a llamarles padres, hermanos. Porque saben que todos estos mandamientos, de estos dos mandamientos de amar a tu prójimo, depende la ley y los profetas. Y queremos cumplir su ley, queremos cumplir sus mandamientos. Porque esto también es un mandamiento. Y es el principal mandamiento. Es tan igual como amar a Dios. Dice, ama, es igualmente de importante, así lo dijo el Mesías. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto,
ama a sus padres. Puede ser también que esté el otro polo, que hay una muy buena relación. Hay tantas circunstancias, tantos distintos panoramas, que haya una muy buena relación entre mis suegros y mis cuñados y la familia de mi esposo, que ahora es mi familia, pero que tal vez sea mi esposo a quien le cuesta acercarse a sus padres. ¿Quién más, quién mejor que nosotras para animar a nuestro esposo a ser honrosos con sus padres, a llevarle honra a sus padres, a ser preocupados por sus padres, a velar por las necesidades de sus padres? ¿Quién más nosotros para estarle diciendo, amor, llamaste a tu mamá, llamaste a tu papá? ¿Qué le falta a tu mamá? ¿Qué le falta a tu papá? ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Por qué no? Es tan hermoso poder estimular a nuestro esposo a que él nunca deje de estar pendiente de sus padres. Y el Señor a través de eso trae vida, porque recuerden que este mandamiento tiene promesa. Tiene ese mandamiento que trae consigo la promesa. Por tanto, apropiémonos de esa promesa. Cumplamos este mandamiento. Estimulemos a nuestro esposo a que esté pendiente de nuestros suegros, que son nuestros padres. A que siempre esté presto para ayudar, que vaya una milla más y que de esa forma pueda honrar a sus padres. ¿Y por qué esto? Porque yo puedo aprender toda la ley, nosotros podemos leernos todo el libro de Hechos, podemos estudiar todo el libro de Deuteronomio, podemos recorrer los 66 libros de la Biblia, memorizarlos si quieren. Podemos aprender hebreo, podemos aprender griego para tener una mejor comprensión de las escrituras. Pero si pudiera hablar todos los idiomas, dice en 1 Corintios 13:1, todos los idiomas del mundo, incluso los idiomas de los ángeles, ya no algo terrenal, sino también algo celestial, pero no amar a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o címbalo que resuena. Así sería, porque no tengo amor. Entonces, de nada nos sirve el día de hoy pretender querer tomar toda la ley y todos los profetas si no tengo amor. Si no cumplo el mandamiento de amar a mi prójimo, y mi prójimo más cercano es también la familia de mi esposo. Mandamiento número 6 dice no matar. Y bueno, acá no va a ser tan literal, ¿no? No vamos a ir por el lado literal, pero sí no matar sus sueños, sus aspiraciones y sus anhelos. Incluso no matar algo más importante que vamos a hablar. Entonces, nuestra función como mujer es ser ese azar, ese éser que viene de azar, que era ayuda, ¿no? Apoyarlo, ayudarlo. ¿Ayudarlo a qué? A que pueda tener tiempo para aquello que es importante para él, obviamente estudiar las palabras del Señor, también algo que él muestre interés. También a la vez no matar sus sueños. Si él tiene un proyecto y te está compartiendo un proyecto, no vayas y de una vez le cortes el camino y el hilo conductor y no le permitas desarrollar su proyecto, sino que escúchalo. Escúchalo y si aunque pienses que tal vez no tiene ese proyecto mucho futuro o que no es tan factible, escúchalo, no mate sus sueños. Escúchalo y cuando ya lo hayas escuchado, entonces ahí muéstrale tu perspectiva, que puede ser distinta, puede ser diferente, puede llegarlo a equilibrar. Pero dale tiempo, o date tiempo mejor, tú misma, en conocer en qué consiste lo que te quiere compartir. Pero sobre todo y ante todo, más que los sueños que él pueda tener, no mates su deseo como esposo de ser respetado por ti. Porque ese es el anhelo y el sueño más importante que tiene todo hombre dentro de un hogar, que es el deseo como esposo de ser respetado por quién, primeramente por su esposa. Y nos lleva a pensar cómo nosotras estamos dirigiendo nuestras palabras hacia él, con gritos, con palabras altaneras. Recuerden que las palabras, y esto no lo digo yo, seguimos con las escrituras y todo lo que hablamos lo fundamentamos con las escrituras, que las palabras también pueden matar. Eso lo dijo nuestro amado Yeshua y seguimos con el libro de Mateo y seguimos con las palabras del Mesías. Y él dice en Mateo 5, 21, 22, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no mates. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien
idiota, tonto, corres peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, enojarse y llamar con mala palabra a nuestro prójimo, y a nuestro prójimo más cercano como el esposo, es equivalente a matar. Entonces nuestras palabras matan. No necesariamente tiene que ser algo físico, ni se diga de eso, el mandamiento es claro, pero también nuestras palabras pueden matar. Entonces nos preguntamos nuevamente cómo nos estamos refiriendo hacia nuestro esposo. Podemos buscar un ejemplo bíblico. A ver, siempre nos gusta remontarnos hacia las matriarcas, ¿no? Como era Sara, como era Rebeca, estas mujeres de las cuales se habla en la palabra del Señor. Y Pedro la cita justamente en primera de Pedro 3, del 5 al 6, y dice que así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus esposos. Por ejemplo, mira quién cita acá a Sara. Obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ella lo llamaba mi Señor, con respeto. ¿Qué demuestra mi Señor? Respeta primeramente que estás bajo la sujeción de ese esposo, ¿no? Y a la vez muestra respeto y muestra amor. Así le llamaba Sara a Abraham, mi Señor. Mandamiento número 7. No adulterar. Y aquí nos vamos a hacer dos preguntas que vamos a desarrollar en este mandamiento. ¿Qué estoy mirando y qué estoy dejando mirar? Dos cosas. ¿Qué estoy mirando y qué estoy dejando mirar? Porque si bien esto es claro, ¿no? Adulterar, o sea, consumar un hecho de adulterio, ni se diga, sí, ni se diga, pero lo vamos a llevar hacia este otro punto. Porque Yeshua también lo dijo, que el que codicia a una mujer con sus ojos ya pecó, ¿no? Pero también lo podríamos extrapolar. El que codicia o la que codicia a un hombre con sus ojos también ya pecó. Sin embargo, me gustaría empezar con la segunda parte de estas dos preguntas. ¿Qué estoy dejando mirar? Mateo 5:27. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual, me gusta mucho la traducción de Nueva Traducción Viviente porque es muy clara para estos tipos de estudios. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y he resaltado aquí la palabra con ella, porque quiere decir que la mujer a quien mira es parte del pecado. Y tal vez varias veces leímos este versículo y nunca nos dimos cuenta que está diciendo que adulteró con ella. No solamente es que el hombre adulteró, es que adulteró con ella. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre adulteró con ella? Entonces, hubo algo que hizo aquella mujer que provocó que ese hombre adulterara con ella. Muy probablemente la forma en cómo estaba vestida hizo que este hombre la mirara y la viera con pasión sexual y por tanto adulteró. Y tanto él como ella que provocó, ambos son responsables del pecado de adulterio. Y esto es muy fuerte, hermanas, es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque las mujeres solemos pensar cuando nos vestimos que estamos luciendo bien. Y tal vez en la mayor parte, estoy segura que en la mayor parte no hay malicia. Yo también lo viví. Como joven, lo viví sobre todo en el tiempo de la juventud, que alguna vez alguna hermanita me dijo, hermanita, vístase mejor. Pero yo no lo podía entender. O sea, pero si yo soy joven, bueno, no lo podía ver, no lo podía entender. Pero a la luz de las escrituras, el día de hoy lo entiendo claramente.
que cuando dice que ha cometido adulterio con ella, involucra también una posición o una situación en la cual la mujer se prestó para ese pecado. Y nosotras no tenemos malicia en el momento de vestirnos. En la mayor parte de los casos, estoy segura que en todas estas mujeres que estamos aquí el día de hoy, porque estamos queriendo agradar al Señor, estamos acá por eso, no hay esa mala intención. Pero sin embargo debemos comprender que la mente del hombre es totalmente distinta, totalmente diferente a nosotras. Nosotras nos arreglamos para lucir bien, nos arreglamos para sentirnos bien con nosotras mismas y salimos a la calle y nos vestimos así. Pero los hombres no ven igual. Y yo esto no lo pude entender hasta que tuve una conversación un poco más profunda a nivel psicológico de los pensamientos del hombre. Y me quedé horrorizada de que mientras una mujer piensa que luce bien, el hombre está pensando otra cosa muy distinta. Cuidado, hermanas. Cuidado con eso porque podemos ser una herramienta también para destruir a otras personas o una piedra de tropiezo. Y es por eso que esto para nosotros es generación desafiante, ¿no? No es para criticar a nadie, no es para criticar, no, es para que nosotras podamos tomarlo el día de hoy y aplicarlo para nosotras. O sea, no es para criticar a la hermana. Ojo, que Dios nos libre de hacer eso. Pongamos nuestra mirada en nosotras. Cuando empezamos a hacer todos estos estudios, incluso dijimos que ni siquiera íbamos a mirar a nuestro esposo, no importa cómo sea nuestro esposo. Queremos mejorar nosotras mismas, o sea, nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, los hombres nos miran, o los hombres miran a una mujer con una mirada más sexual que con una mirada de belleza o de ternura. Eso es algo que debemos conocer y algo que debemos analizar cada vez que nos vestimos y salimos de nuestra casa. ¿Cómo me estoy mostrando? Y esto también tiene que ver con el portar el apellido de mi esposo, que hablábamos en el mandamiento, número 2, número 3, cuando hablábamos acerca de no nombrar no hablar el nombre de Dios en vano, no portar el nombre de Dios en vano, y dijimos tampoco vamos a llevar el honor de nuestro esposo de mala manera. El apellido de nuestro esposo también tiene que ver cómo está luciendo la esposa de. ¿Será que lleva honra a través de su vestimenta a su esposo? ¿O será que está levantando miradas con su cuerpo? Tal vez sin una mala intención, pero está siendo así. Y eso es algo bastante fuerte, hermano. Es un tema que casi no se habla. Nosotros sí lo hemos hablado muchas veces aquí en Generación Desafiante. Tenemos también un estudio bíblico donde hablamos acerca de la vestimenta por nuestra querida amiga Yamila y cómo nos ha hablado cuáles son las zonas que debemos tratar en lo posible de cubrir, ¿no? No se trata de religión. Ojo, no se trata de religión. Se trata de hacer lo que la Escritura dice que hagamos. Por tanto, ¿qué estoy mostrando? ¿Estoy siendo partícipe del pecado de adulterio de otros hombres? Vamos a preguntarnos eso el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y eso tiene que ver también con, como lo dijimos, con el respeto a nuestro esposo. Y hoy, justamente hoy, en un estado, con mi esposo encontramos este estado que nos llamó la atención. Y decía, wow, o sea, qué buena forma de equipararlo con lo que quiero hablar el día de hoy con las mujeres de oración. Y si bien este ejemplo habla acerca de una joven, lo vamos a tomar para nosotras, aquí también hay chicas, yo sé que también hay jovencitas que están queriendo también en un futuro casarse, que nos sirva todo y que todas podamos ser edificadas. Y esta historia dice así, tiene una moraleja. Dice que una joven compró un iPhone. ¿Sí? La joven va y compra su iPhone. Cuando su padre lo vio, le preguntó, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando lo compraste? O sea, cuando compró su teléfono. Le pregunta a su hija, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y dice la hija, le puso un protector de pantalla y un cover para iPhone. Y el padre le pregunta, ¿alguien te obligó a hacerlo? Ella dijo, no. El padre nuevamente le pregunta, ¿no crees que es un insulto para el fabricante? Y la hija responde, no, papá. De hecho, hasta recomiendan usar un cover para iPhone. Le pregunta el padre, ¿lo cubriste porque era barato y feo? La hija responde, en realidad, lo cubrí porque no quería que sufriera daños y que no disminuyera su valor. Padre le pregunta nuevamente, cuando le pusiste el cover,
¿No redujo la belleza del iPhone? La hija responde, creo que se ve mejor y vale la pena por la protección que le da a mi iPhone. El padre miró con amor a su hija y dijo, sin embargo, si te hubiera pedido que cubrieras tu cuerpo, que es mucho más precioso que el iPhone, ¿habrías aceptado fácilmente? Ella estaba muda y la hizo analizar lo que su padre le estaba queriendo decir. Y la chica que manda este estado, ¿no? La persona, la verdad no sé quién tenía este estado. Dice, queridas chicas, recuerden siempre que vestirse indecente es exponer su cuerpo y reduce su valor y respeto. O sea, cuando exponemos nuestro cuerpo, eso reduce nuestro valor y nuestro respeto. Y sobre todo también el respeto a nuestro esposo. Porque eso también es parte o comparte la infracción del mandamiento número 7. Entonces, además de esto, cuando hablamos acerca de este mandamiento de no adulterar, hay un dato interesante y que tal vez, y acá abordamos a todos los espectros, ¿no? Vamos desde lo más grave hasta lo que uno podría pensar que lo hace de forma inocente. Y recuerden que la inocencia también, o sea, actuar de una forma inocente, podríamos decir, también es tomado como pecado. Ingenuo, la ingenuidad también es tomada como pecado. Pero hay otra parte también que hay que tocar, que es la pornografía. Por años hemos pensado que la pornografía solamente alcanza a los hombres. Hoy por hoy, en esta generación, en Millennium, esta generación que está, el 90% de los hombres consumen pornografía, pero también el 40% de las mujeres actualmente están consumiendo pornografía. Quiere decir que de cada 10 jóvenes, 4 jóvenes están consumiendo pornografía. Y esto nos debe alertar. Para las mujeres adultas, este porcentaje actual es hoy por hoy del 20%. Quiere decir que de cada 10 mujeres que aún profesan ser cristianas, un 20%, 2 mujeres de cada 10 consumen pornografía. Y eso también es adulterio, porque va con lo que estoy mirando. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? Ya no es solamente qué estoy dejando mirar, ya tratamos esa parte de la pregunta. Ahora, ¿qué estoy mirando? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Estoy viendo tal vez alguna escena provocativa y dejo que mis ojos se deslicen? Porque eso también es adulterio. Por lo menos así lo dice nuestro amado Yeshua. Mandamiento número 8. No robar. Y esto habla de transparencia. Recordemos Proverbios 31. La mujer virtuosa ya tenía negocios, hacía inversiones. Pero ¿será que ella en algún momento hacía cosas ocultas de su esposo? ¿Será que ella ocultaba parte de sus negocios a su esposo? Algunas mujeres administran los materiales de su hogar, las inversiones. ¿Y será que estamos ocultando cómo distribuimos el dinero? ¿Estamos mintiendo con respecto a ello o estamos ocultando a nuestro esposo lo que vamos a hacer con ese dinero? Y si es verdad también que todo es nuestro, que somos coherederas del reino, que también trabajamos. En el hogar ni se diga, vaya cómo se trabaja incansablemente todo el día, pero seamos transparentes, mujeres. ¿Y por qué es importante? Porque así como cumplir un mandamiento tiene como regalo el cumplimiento de otro mandamiento, desobedecer un mandamiento me llevar por infracción otro mandamiento más, porque robar también te lleva a mentir. Mandamiento número 9. Entonces el mandamiento 9 dice no mentir, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuanto más con nuestro esposo, ser sincera, como lo hemos dicho también, estudio Proverbios, mujeres desafiantes. Una sola pieza, una vasija que no tiene cera, una vasija que no está, que es una sola pieza, que es real, que es transparente. No ocultar nada. No puede haber secreto entre los dos. Aunque tal vez mi esposo no sea generoso, no por eso yo puedo ir y romper el mandamiento de Dios. No por eso puedo ir y robar y no por eso puedo ir y mentir. Porque si tomas en forma secreta y ocultas, de alguna forma vas a tener que mentir.
y sería infraccionar más mandamientos del Señor. Vamos a leer varios versículos que están en Salmos que hablan acerca de la mentira para continuar reflexionando sobre este mandamiento. Dice que Salmo 119, 104, este salmo que habla acerca de las delicias de la ley del Señor. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira, todo camino de mentira. El que practica el engaño no morará en mi casa, dice el Señor. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Salmo 144, 11. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Si decimos ser esa esposa del Señor, ese Israel, ese pueblo escogido por el Señor, no podemos comportarnos como extranjeros, porque dice que en la boca del extranjero está la falsedad y a su diestra la mentira. Y tal vez nos volvemos a analizar nuevamente y decimos, bueno, no, yo no caigo en justamente en eso de me robar y mentir, yo no, nada que ver, yo no miento, no. Bueno, vamos a analizarnos nuevamente. Tal vez si decimos no mentir, ¿estamos diciendo la verdad? Porque alguna vez nuestro esposo, si estamos enojadas o algo no nos gustó o no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, nos preguntan, ¿estás bien? ¿Y qué decimos? Sí, estoy bien. Y la verdad es que no estamos bien. ¿Cuántas veces nos han pasado y nuestra boca lo manifiesta? Nuestra cara se nota, es inevitable. No estoy muy bien. Estoy súper bien, pero nuestra cara dice todo lo contrario. Estamos mintiendo, eso también es mentira. Entonces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Igual, ¿cómo nos está hablando el Señor el día de hoy? Yo también pongo roja porque a mí también me pasa. Cuando me pregunto, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Bueno, la verdad es que no estoy bien. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues con el diálogo, con la comunión y con el diálogo en pareja, ¿no? Conversando las cosas, porque las mujeres, por nuestra naturaleza, siempre pretendemos que nuestro esposo ya dé por sentado lo que nosotros queremos. Y a veces nos cuesta mucho hablar. Queremos que le nazca todo, que le nazca botar la basura, que le nazca al esposo traernos una flor, que le nazca recordar la fecha de aniversario, que le nazca cosas que para los cuales al hombre le cuesta. Y no es que el esposo no tenga que trabajar en eso, obviamente el esposo tiene que trabajar con eso. Y por eso está Ser Sansón No Basta, en el cual están trabajando muy, muy fuerte con respecto a que el hombre tiene que desarrollar aquellos intereses de su esposa. Pero también nosotros podemos hacérselo un poco más sencillo. ¿Cómo? Diciéndole, pues, recordando la fecha de aniversario, diciéndole tal vez la próxima semana esto, o me gustaría que trajeras esto, o amor, saca la basura. ¿Por qué no podemos ser un poquito más intencionales? Nos cuesta, y muchas veces detrás de eso hay orgullo. Y ese es el orgullo que debemos de vencer. Queremos que nuestro esposo lea nuestros pensamientos. Y no es así porque al hombre le cuesta mucho. El hombre en realidad, aún a veces diciéndolo, le cuesta entender más si pretendemos que él sea el que lea nuestros pensamientos y que sepa qué es lo que nosotros estamos queriendo de él. No, no es tan sencillo y mejor nos va a quedar ser intencionales y hacérselos un poco más fácil a ellos. Mandamiento número 10, y aquí terminamos porque es la parte final. No codiciar. No encontrar placer fuera de tu esposo y ser agradecida por lo que representa en tu vida. No encontrar placer fuera de lo que es tu esposo, de lo que te da tu esposo, de lo que tienes con tu esposo. Y si hay una forma en que puedes evitar que te atraiga algo fuera de lo que es y lo que te da tu esposo. Es siendo agradecida por lo que tienes, por lo que él representa en tu vida. No es necesario llegar a perderlo para darme cuenta o para que nos podamos dar cuenta de lo valioso que era nuestro esposo. O sea, ¿por qué llegar a ese momento de no tenerlo más para decir cuán valioso era mi esposo? De que trabaja para sustentarme, para sostener el hogar, de que se esfuerza. Seamos agradecidas y reconozcamos ese esfuerzo. 5 palabras que cambian el día de un hombre. Gracias por trabajar por nosotros. Vamos a empezar a expresarle ese respeto que él espera, ese amor que se espera y ese valor que él espera que nosotros le demos.
Hagamos saber qué tan importante es para nosotros, porque si bien siempre repetimos esto y lo repetimos constantemente, que son hechos, y estamos estudiando el libro de los hechos, que no son palabras, que son hechos, pero en el matrimonio son hechos y también son palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad, yo voy a actuar para llevar honra a mi esposo, pero también mis palabras tienen que llevar fortaleza, tienen que llenar de halagos a mi esposo para que él también se pueda sentir admirado por mí y saber que es valorado por mí. Entonces son hechos, pero también son palabras, palabras que afirman, que lo afirman como esposo. Entonces, ¿qué palabras le estoy diciendo a mi esposo? Le estoy diciendo que es valioso, le estoy diciendo que me importa el esfuerzo que hace por nuestra familia, le estoy diciendo de que lo admiro. ¿Cuáles son las palabras que estamos manifestando de afirmación hacia nuestro esposo? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, a Yeshua. Ser agradecidos nos aparta de la codicia. Cuando somos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, porque nos ha dado este esposo, porque nos ha dado nuestros hijos, porque nos ha dado un techo donde vivir, porque nos ha dado seguridad, porque nos ha dado ropa para vestir, alimento para comer. Agradecidos en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque esta vida que estamos viviendo ahora y este momento que estamos viviendo ahora es la voluntad de Dios para nosotros. O sea, no codiciemos lo que no está en la voluntad de Dios para nosotros. Seamos agradecidos por aquello que el Señor nos ha dado. Nosotras como mujeres decidimos dejar el mundo por Dios, fue porque encontramos mayor placer, mayor deleite en el Señor. Entonces, nos hacemos esta pregunta con el matrimonio y con el esposo. ¿Estamos encontrando placer en nuestro esposo o solamente nuestro esposo es para nosotras el padre de nuestros hijos? Hoy tenemos la oportunidad de mejorar, reconociendo lo valioso que es Él, reconociendo que esa es la voluntad de Dios para nosotras y siendo agradecidas por todo lo que el Señor nos ha dado. Y finalmente, la comunicación es una de las partes tan fundamentales en una relación. Pasar tiempo con nuestro esposo. Así como es necesario para crecer en la relación con Dios, que yo le dedique tiempo porque para mí el Señor es importante, también es necesario tener ese tiempo de comunicación con nuestro esposo. Aquel Shabbat que hablamos matrimonial, ese espacio, una taza de té por día, llegar a casa al fin del día y conversar cómo estuvo tu día, tomémonos un café juntos, conversemos un poco, dediquémosle un poco de tiempo a la relación. Así como buscamos ponernos a cuentas con Dios y decimos, Señor, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ser mejor para ti, quiero vivir conforme a tu palabra, ayúdame, Señor. También sincerarnos con nuestro esposo y poder conversar y dialogar. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra relación como matrimonio? ¿Qué te gustaría a ti que yo pudiera hacer mejor para que tú pudieras también crecer en nuestra relación? Recordemos que el matrimonio es de a dos y por tanto ambos tienen que crecer, pero hoy hemos estado en este estudio, en esta charla, que más que estudio es una charla, es un diálogo, en donde estamos aprendiendo juntas para que nosotras hoy tomemos la iniciativa de dar ese paso más para que este matrimonio que Dios nos ha dado en su voluntad sea cada día mejor y cada día más represente el pacto que Dios hizo con su iglesia. Amado Señor, te damos gracias porque en tu inmensa bondad, Padre, nos has permitido llegar hasta aquí este día, Señor, en donde ya cayó el sol, Señor, y si tú nos permites, Señor, el día de mañana será un nuevo amanecer, el sol saldrá otra vez y tendremos una nueva oportunidad porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Porque tú eres un Padre de misericordia, Señor. Te rogamos, Padre amado, que nos des toda la sabiduría que necesitamos como esposa, Señor, para poder edificar nuestro hogar, Señor, para edificar nuestro matrimonio, para reconstruir, Señor. Padre amado, aún sobre aquello que por muchos años, Señor, se edificó mal, se destruyó, Señor, que podamos ser reedificadoras, Padre amado. Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti no podemos, Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu compasión. Míranos con ojos de compasión, Señor.
Ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder ser reflejo, Señor, de la iglesia que tú quieres, Señor, que tú como esposo demandas. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Amén.